Le damos la bienvenida formal al señor Danilo Rodríguez, al señor César Augusto Zapata y al mismo tiempo al señor Nan Chavalier, ganadores tanto en poesía como en cuento de los premios Funglo 2011. Agradecemos la presencia de todos y al mismo tiempo queremos poner la puesta en circulación de estos libros de una forma un poco informal. Queremos hacerlo de una manera de tertulia, donde los autores puedan intercambiar sus expresiones con nosotros y puedan decirnos de qué forma ellos pudieron escribir y elaborar estos sueños, esas ideas, y podamos intercambiar. Nosotros hemos dividido la puesta en circulación en 3 partes. Hoy vamos a hacer la parte de poesía y de cuento. El día 29 de septiembre vamos a hacer la parte de la colección de ensayo formal, y el día 3 de septiembre la parte de periodismo, la colección de periodismo. Bueno, buenas tardes, don César. Quiero aprovechar para darle las gracias y nuevamente, me imagino que están felices porque hoy ya ven su obra ya hecha, un sueño hecho realidad. Felicitarlos, de verdad, los jurados estaban muy entusiasmados y de verdad que les fue bien difícil hacer esta selección. Don César, vamos a empezar con usted para que usted nos hable acerca de su inspiración, nos dé ideas de cómo nosotros podemos de repente poder también tener ese sueño en un libro. Le damos la bienvenida formal y le paso la palabra. Gracias. Bueno, gracias. Primero agradecer a mi familia que me acompaña y a mis compañeros de trabajo que accedieron a la invitación que les hice, y a otros colegas de la literatura, a Silfa Bor, que en alguna ocasión llegamos punteros en otro concurso similar a este. Bienvenidos a todos. Bueno, hablar de literatura siempre se toma mucho tiempo, no por la complejidad de la literatura en sí misma, sino porque los escritores hablan demasiado. Y a mí se me ocurre comenzar por decir algo en torno al tema de la inspiración, ya que fue una expresión que nuestra anfitriona utilizó. Y recuerdo a Octavio Paz, quizás uno de los últimos defensores de este concepto de inspiración. Tal vez porque tiene un fuerte olor a romanticismo, muchos escritores se han distanciado de la palabra inspiración. Y de hecho, por ejemplo, Ernest Hemingway decía que lo que había era transpiración, no inspiración, refiriéndose a la necesidad de trabajar. Sin embargo, yo me pongo en el punto intermedio y pienso que sí, que de alguna manera hay un momento especial, particular, en el que uno necesita sentarse a escribir. Y tal vez a eso le podamos llamar inspiración. Hay un tema que nos acicatea. Yo no soy el escritor profesional que todos los días tiene que sentarse a escribir una línea y que debe llenar un espacio. No tengo ningún compromiso con un medio de comunicación que debo todas las semanas escribir un artículo. Yo escribo cuando necesito hacerlo. Y esa necesidad puede ocurrir en horas de la madrugada, puede ocurrir en cualquier momento del día, incluso en mitad del trabajo, ¿verdad? Por consiguiente, de alguna manera, la literatura es una especie de, por un lado, una aliada, ¿verdad? Desde la época, desde los antiguos, se piensa que escribir es una especie de catarsis que contribuye de algún modo con exorcizar demonios, con poner fuera de nosotros determinadas condiciones afectivas y emocionales, pero al mismo tiempo es un narcótico porque uno está obligado a escribir. ¿Cuántas veces ha dicho uno que renuncia a la literatura? Muchas veces. ¿Cuántas veces ha pretendido uno cumplir con esa promesa, dedicarse a otro tipo de actividad, tal vez más productiva, ya que algunos han definido, sobre todo la poesía, como la utilidad de lo inútil? Sin embargo, uno no puede desaprenderse de ello. Eso sí, de alguna manera a mí me preocupa la gran proliferación de escritores en República Dominicana. Por un lado lo saludo,
por un lado es satisfactorio y por otro lado también preocupante, porque no veo que haya una gran proliferación de físicos cuánticos, tampoco veo que haya una gran proliferación de escritores de música. Me da la impresión de que en algún momento algunas personas han confundido el decir de la literatura con el decir cotidiano. Como utilizamos el mismo código, el mismo recurso lingüístico, la misma herramienta, ¿verdad? Pues a veces olvidamos que la literatura usted tiene un compromiso de explorar recursos técnicos, de actualizarse, de identificar nuevas estrategias de escritura, de correr riesgos. A veces es más cómodo, más fácil repetir fórmulas ya establecidas, ¿verdad?, en la literatura, pero el escritor debe tomarse riesgos y explorar nuevas posibilidades. A mí me interesa mucho, por ejemplo, la literatura de Unamuno, para poner el ejemplo de mi seudónimo, pero yo no puedo repetir lo que Unamuno ya ha hecho. A mí entonces me obliga la época en que me ha tocado vivir, explorar nuevas posibilidades. El lenguaje tiene múltiples posibilidades, como los lingüistas dicen, es un universo heteróclito y por consiguiente hay tantas cosas y tantas posibilidades de explorar. La literatura sí es un hecho de lenguaje, pero no es solo eso. Requiere que conozcamos la tradición. Una segunda cosa que me preocupa es que muchos escritores, sobre todo poetas dominicanos, han pretendido ser padre y madre de sus producciones. Y yo no creo que nadie, salvo los griegos antiguos, pueden escribir sin estar insertos en una determinada tradición. Sea que usted haya decidido romper con la tradición o partir de un hecho de ruptura, o que haya pretendido de alguna manera montarse en ese tren de la tradición, en uno u otro caso usted tiene antecedentes. Es imposible pretender hacer literatura sin que haya antecedentes. En una ocasión escuché o leí en un suplemento nacional que un intelectual dominicano decía que los conceptos República Dominicana y tradición literaria eran incompatibles. Entonces yo me preguntaba de dónde venía él, si él era padre y madre, si era un escritor sin ombligo, ¿verdad? No había nacido de ninguna tradición. La tradición había comenzado con su escritura. Y eso me parece a mí un exceso de arrogancia, que alguien pueda pretender pensar que la literatura nacional se funda con sus escritos. Yo preferiría, ¿verdad?, que de verdad esto se vuelva una tertulia y que si alguno de los invitados quiere conversar con nosotros, hacernos alguna pregunta sobre la literatura, pues entonces sería mucho más agradable. Por tanto, voy a terminar esta perorata tomando un texto al azar de mi libro y a sugerencia de Catherine leerlo. A mí me encantaría leer el último, pero tiene 18 páginas, entonces obviamente ustedes no van a soportar algo así. El mar extiende su sábana malva, su mantel fino, dispone la mesa, dispone los frutos y las viandas del día. El que vendrá a comer está en todas partes, como las partes son él mismo. Convocado a este destierro, voy haciéndome lugar en la mañana marina. Para los demás solo está amaneciendo. Para los demás una luz repite sus aguas. Busco mi lugar entre todo lo que emerge, sabiendo que noche hará su ronda y volverá sin Dios a los abismos. Gracias. Esto merece un aplauso. Gracias. Y nos vamos envolviendo y envolviendo. Felicitarlo y agradecerle de verdad. Y de verdad que aquí está su bebé, es nuestro bebé también. Es mucho el trabajo que conlleva el poder tener ya la colección completa. Créanme, de verdad que los felicito y también le doy las gracias y las felicitaciones al grupo de Funglode, que han trabajado arduamente para que esto salga. Bueno, entonces le paso la palabra al señor Nan Chevalier
para que nos hable. Nan Chevalier escribió El muñeco de trapo de la colección Cuento 2011, JDD Funglode. Bueno, gracias. Saludos a todos. Agradezco todo el esfuerzo de Funglode para la publicación de estos libros, ¿no? Y a Catherine, que siempre hemos estado en contacto dándole seguimiento al trabajo de edición. César, mi amigo de tanto tiempo, Danilo, buen amigo, también muy buen escritor, y mis hijas que están aquí, Laura y Melissa. Gracias por la presencia de ustedes. Bueno, este cuento era parte de un libro inédito que se llama Nuevas noticias sobre el demonio, en que yo trato de trabajar el tema de la superstición, el miedo, y algunos incluso abordan un tema sobre el que muchos autores no lo intentan porque entienden que es una subliteratura, que es la llamada ciencia ficción. Específicamente uno que se llama Espectros de la tormenta solar, otro se llama Rapto en alta mar, y así por el estilo. El muñeco de trapos específicamente lo que narra es la historia de unos sobrevivientes, sobre todo un sobreviviente durante poco tiempo del terremoto de Haití. Al momento en que va cayendo, cae con él el muñeco y de algún modo él siente, no se sabe si es cierto o no, quizá por la misma situación en que dura unos días, que el muñeco cobra vida. Esa es la historia general. En cuanto a mi forma de escribir, tengo mucho en común con César. De hecho, hemos compartido muchas ideas en los talleres de literatura, y la diferencia quizá hasta cierto punto es que yo soy obsesivo, o sea, yo trabajo casi todos los días, aunque hay épocas en que no, pero generalmente, y tengo horas, es un asunto de personalidad, ¿no? Simplemente. Yo también me uno a la idea de César de que sean ustedes quienes opinen luego o formulen las preguntas, y entonces voy a leer un párrafo, el párrafo inicial, que es casi una página, del cuento que se llama El muñeco de trapos. Hace mucho. Me bañaba en la playa cuando vi el muñeco flotando sin dirección. En principio pensé que se trataba de un pez nadando sobre la superficie, pero al acercarme, su barba rojiza me indujo a cambiar de parecer. Medía unas 20 pulgadas y los ojos le brotaban como si se hubiera ahogado. Sufrí en carne propia el miedo que debió haber padecido. A pesar de sentirme intimidado, lo tomé entre mis manos y lo llevé hasta la harina. Al sacudirlo para escurrirle el agua, escuché un ruido sordo en su interior. Le abrí el vientre. Había papeles humedecidos doblados sobre un pedazo de cemento. Los bordes de las hojas estaban corroídos, como si se hubieran expuesto al ácido. Las desplegué e intenté leer la historia. Ya en mi casa, solicité la ayuda de mi amigo Montpellier de Cité-Soleil para traducir una inscripción en creol que el muñeco tenía en el cuello. O sea, hay una nota al pie de página que dice: se trata del profesor Montpellier, conocido por sus artículos en que refuta la supuesta inteligencia de Satanás. Semanas después de haber traducido la frase del cuello del muñeco, Refini, petit garçon, Salah mal, el profesor murió en un aparatoso accidente de tránsito mientras se desplazaba en su vehículo acompañado por una monja y una prostituta, quienes milagrosamente no sufrieron ni un rasguño. Nota del editor.
Es un relato breve, pero modificó mis ideas sobre el mar. Desde entonces mi visión sobre el mundo está matizada por un barniz de aguas asesinas. Nunca he vuelto a bañarme en la playa. He aquí la historia que me trajo el muñeco de trapos. Y ahí empieza el cuento. Le pasamos la palabra al señor Danilo Rodríguez. Porfirio y la serpiente. Es el cuento y háblanos acerca de tu experiencia y cómo nos motiva a que nosotros podamos también hacer lo mismo que tú. Bueno, buenas tardes, Danilo Rodríguez, de la ciudad de Santiago, de hecho de un campito, de una loma de la ciudad de Santiago que se llama, de la provincia de Santiago que se llama Juncalito. Hasta los 19 o 20 años estuve viviendo en esa loma preciosa, llena de montañas y árboles, y después me mudé a la ciudad. Digo todo esto porque me sorprende y me complace sobremanera estar al lado de estos dos grandes señores, sí, de tamaño, exclusivamente. Me complace y digamos, me alegra sobremanera porque entiendo que el trabajo y la labor que hemos venido haciendo durante los últimos quizá 3 años o 4 años de escritura un poco seria, que es lo que he venido estado haciendo, bueno, tiene sus frutos acá. Y debo contar que esa labor más o menos seria, en mi caso personal de escritor o iniciador o iniciado en la literatura, se debe precisamente a que hace 3 años un cuento mío ganó un segundo lugar aquí en este mismo concurso de Funglode. Fue al primer concurso donde envié uno de mis textos y milagrosamente ganó. Entonces eso ha hecho un poco como ha servido de eje motivador para que siguiera escribiendo, y bueno, he enviado a otro concurso y también he tenido bastante suerte, o sea que si no hubiese enviado a Funglode aquella vez, quizás no estaríamos en esta posición en este momento, no de ser una gran cosa, sino de por lo menos tomármela un poco más serio el oficio de escribir. Después de haber escuchado a mi compañero, es muy poco lo que puedo decir, simplemente escribo. Tengo una gran necesidad de escribir porque, como escribí en algún momento, es más fácil quedarse latigazos, o sea, uno prefiere escribir mejor. Entonces, uno simplemente tiene la necesidad y eso se va convirtiendo poco a poco en un oficio. Yo creo que lo que más motiva a uno es ese enlace, ese enganche que se tiene con el público lector, así sea una sola persona. En mi caso, con una sola persona, y de hecho tengo varias personas que son la única persona que pueden leer un texto y con el que se identifican, entonces ya eso para mí es un premio enorme, porque sacar como de lo más recóndito de lo que uno es ciertas cosas y que eso pueda chocar con lo más recóndito de otro ser humano, a mí me parece grandioso, así sea una torta de maíz que uno haga bien hecha como un poema tan bello como el que acaba de leer César. Entonces, escribir es simplemente eso, dedicarse. Yo creo que uno debe estar siempre en ese proceso de formación que te da la literatura de referencia, como de lo que hablaba César al principio, o sea, estar en constante investigación, en constante lectura, en constante experimentación sobre lo que ya han hecho otros y sobre lo que uno hace. Este texto, rápidamente, este texto que se llama Porfirio y la serpiente, es un cuento muy corto, tiene 2 personajes principales, que es Porfirio, que es un poeta desgraciado e infeliz, y la serpiente es una prostituta de la calle. Entonces él
Se la encuentra un sábado por la noche, la ve por primera vez y el juego que existe entre proponerle a ella que le brinde sus favores y ella que no, porque él no tiene la cantidad suficiente de dinero, en eso transcurre la historia hasta que finalmente ella entiende que la crisis está muy fuerte y que ella no va a conseguir más nada en otro sitio y finalmente se va con él a la oscuridad del parque. Un poco eso es la historia. Yo espero que ustedes lo lean, igual que leerán las otras historias que están ahí y que después me den unas cuantas galletas y trompadas por el texto. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Voy hasta allá. ¿Cómo tú estás? Bueno, buenas noches. Yo, Luis Santos, prácticamente estoy aquí por mandato de una ganadora del segundo premio en este concurso, Kiani Antigua, que me quiso pedir que viniera, básicamente para que sus libros lleguen rápido allá a un escondido rincón de un estado del norte de los Estados Unidos. Pero de todas maneras, lo prometemos, de todas maneras quería comentar como jurado del concurso de cuentos, el premio que obtuvo, o sea, el cuento que obtuvo el primer lugar. Como ustedes vieron desde un principio, hay los trazos de un cuentista acabado, de una persona que maneja a perfección la técnica del cuento, al extremo que el cuento fue premiado a unanimidad. O sea, en ningún momento hubo discusión sobre quién debía ganar el primer premio. Porfirio y la serpiente también la recuerdo perfectamente, un cuento sencillo, pero es un cuento que tiene elementos fundamentales en la buena narrativa corta, y por eso también el jurado consideró darle un tercer premio. El segundo lugar no lo voy a comentar porque la autora no está aquí. Ahora sí, yo quiero decirle a Catherine Florentino que me parece una gran injusticia que los premios Funglode solamente publiquen los 3 primeros premios, cuando honestamente les digo, cada vez que yo he sido jurado en concursos de cuentos, es muy duro elegir 3 premios, porque hay momentos en que una mención tiene tanta calidad y merece tanto un segundo o un tercer premio como un primer premio, y eso es un dilema muy grave que a veces se le presenta a los jurados. Entonces, a mí me gustaría, Catherine, que las próximas versiones del concurso de cuentos de Funglode se incluyesen las menciones, porque las menciones enriquecen los libros y son usualmente cuando a usted selecciona dentro de 150 trabajos, 10 cuentos, 8 cuentos, es porque hay bastante calidad para ello. Entonces, incluso, esto lo digo públicamente, porque el interés es de que el concurso se mantenga y crezca. Hay gente que no quiere participar en el concurso de cuentos porque ellos dicen, y si yo gano una mención, mi cuento ya no puede participar en otros concursos, mi cuento no, o sea, realmente aunque sea premiado, termina siendo perjudicado. Esa es la palabra que yo quiero expresar. Entonces me gustaría que Catherine Florentino y la gente de Funglode tomen en cuenta esta situación para los próximos concursos. En el caso de la poesía es más fácil porque un libro de poesía, bueno, se basta y se sobra, es un libro completo, pero agregarle 6 o 7 relatos más a un libro de cuentos, yo creo que no es una… Ahora, no sé por qué se tomó esa decisión.
tenemos entendido que antes se hacía. Sí, antes se hacía. Justamente esa inquietud no solo la trae usted a colación, sino que también otras personas. Y se está llevando a un consejo para tomar la decisión de si se incluyen nuevamente o si no. Eso esperamos. Buenas tardes, Eddie de los Santos. A Nanche Valier, a mí me llamó mucho la atención cuando él estaba leyendo la parte introductoria del cuento. ¿De dónde le vino esa imaginación? Porque yo he leído algunas cuestiones, he visto películas, he escuchado narraciones de una botella que tiene un texto dentro y da una idea de que hasta un mapa puede aparecer y a partir de ahí hay un cuento, una narración, pero en el caso suyo es como si fuera un pez, algo así, dentro del pez hay como un escrito, o sea, esa cuestión me la encontré muy novedosa. ¿Dónde le surge esa inspiración? Gracias. Bueno, es un ambiente, es una época, ¿no? Generalmente un autor en un libro lo que recoge es el ambiente de una época, es un estado emocional. Y yo, al igual que Danilo, soy de campo, soy de Puerto Plata, campo en el sentido, ¿no?, de como lo entendemos aquí, y el miedo siempre ha estado en la base de mi niñez, los cuentos. Siempre supe que iba a escribir sobre ese tema en algún momento. Entonces, específicamente la idea del muñeco es muy recurrente, ¿no? La idea, hay muchísimas personas que le temen al muñeco, da la impresión por el asunto de la mirada fija, de que te está persiguiendo, que te está mirando, etcétera. César sabe que llevado al extremo puede ser una señal hasta de esquizofrenia, ¿verdad? Cuando uno lo lleva a un extremo. Pero bueno, es el conjunto, por eso decía, un conjunto de 12 cuentos sobre esos temas. En uno el protagonista es un mono, ¿no? Y hay un epígrafe en ese que tomado del cuento Isur de Lugones, y retoma la vieja teoría de que el mono no habla para que no lo pongan a trabajar. Hay esa vieja teoría, ¿no?, que está recogida en ese cuento. Y bueno, y así sucesivamente, la idea de los disfraces. Entonces lo que quise, para no dejarlo solo en el aspecto fantástico, relacionarlo con un evento tan siniestro como el terremoto de Haití, que es la base. Por supuesto, el terremoto no está copiado porque el cuento termina con una ola gigante que no sucedió en el terremoto de Haití. Y finalmente, esa es la fecha de inicio del cuento, en los días del terremoto, es que yo empiezo a escribir ese cuento. Aprovecho para agradecer la opinión de mi amigo Luis R. Santo sobre este cuento, ¿no? Yo había enviado en otra ocasión y no había obtenido ningún premio, de manera que fue una gran satisfacción y en el acto de premiación se lo hice saber, ¿no?, a todos ustedes. Así que gracias, Luis, y a todo el equipo que estuvo ahí trabajando en la selección. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bien, soy Dinora Coronado. Hace unos años participé aquí, gané el premio de novela, pero como vivo en los Estados Unidos, pues no pude estar presente, pero sí, ¿verdad?, muy contenta de venir a ver lo que es Funglode, ¿verdad?, y la entrega de premios. Tengo en común la amistad de los tres caballeros, ¿verdad? Y sí, y de alguna manera pues nos hemos encontrado. Yo quisiera preguntarles a los tres
realmente en cuáles otros géneros han participado y con cuál se sienten más identificados. Las damas primero. Bueno, yo escribo cuentos, vamos a llamarle de alguna manera, algunos poemas, teatro y algunas cositas para audiovisuales, como cortometrajes o cosas de esas. Y otra cosa que uno no sabe lo que es, hasta ahora no sabemos. Me siento muy bien con el cuento, muy bien, o sea, somos panas, el cuento y yo, o sea, es el género donde me siento más bien, más en salud. Si es por edad, vas tú primero. Bueno, en mi caso yo escribo poesía, de hecho en una ocasión gané una mención aquí con Espectros Diurnos. Como pueden ir notando, mis temas son un poco siniestros, porque son casi un reflejo de mi propia vida. Y escribo cuentos, pienso que me muevo mejor, de hecho, en la narrativa, y novela, he publicado novela, o sea, narrativa en sentido general. Y ensayos, debido a mi propia formación en la universidad, que fue mis estudios de literatura. Y en ese sentido, este año gané el 3er lugar en ensayo con un trabajo que se llama Habitantes de Proyectos Fallidos. Juan Carlos Onetti, el uruguayo, es uno de los autores preferidos en mi vida, precisamente por ese mundo un poco sombrío que él va describiendo. Ese ensayo es parte de un trabajo mucho más largo que fue mi tesis de maestría, y entonces lo que envié aquí fue un capítulo que tiene justamente 100 páginas, que era el máximo que se pedía. De manera que estoy entre la poesía y la narrativa y el ensayo, en el sentido general. Yo creo que el escritor contemporáneo de alguna manera explora diferentes posibilidades, sobre todo por el hecho de que hace ya tiempo que los compartimentos de los géneros han sido transgredidos. Entonces hay, como por ejemplo, autores como Pynchon, que uno no sabe si está leyendo un ensayo, un poema o un cuento, ¿verdad? Y él mismo le llama método a un libro suyo, ¿verdad?, para irónicamente referirse al hecho de que desborda los géneros. En mi caso particular, yo desde muy temprano comencé a escribir poesía. Me interesaba sobre todo el tema metafísico y comencé a escribir por esa línea, y sobre todo un poco con Los Huéspedes Secretos y por también intereses personales en el mundo de la mística. Rápidamente ese libro se perdió, ¿verdad? Y en ese momento no era bien recibida esa literatura, sobre todo en mi grupo generacional o mi grupo promocional, no sé cómo llamarle porque no los considero una generación, aunque ellos insisten en eso. Porque todavía estaba fresca la tinta de la posguerra, y por consiguiente la gente esperaba que uno escribiese literatura de compromiso social. Y de hecho todos en el Vallejo cayeron en esa trampa, aunque rápidamente quisieron luego negarlo, pero los boletines andan por ahí, donde todos pues tiraron sus pólvoras y sus disparos, ¿verdad? Así que mi literatura no era muy bienvenida en ese momento, por esos intereses que había, ¿verdad? Y paradójicamente, mi primera publicación en un boletín del taller César Vallejo fue un cuento, que yo incluso no estaba seguro de que fuera un cuento. Yo aceptaba la fórmula de un premio Nobel español que dice que siempre, no importa cuánto se teorice, un cuento debe tener trama, nudo y desenlace. Y escribí una trama sobre un obrero que caía de un peldaño, de un edificio. Entonces yo escribí lo que probablemente le ocurría a él mientras caía sin remedio. Y de repente, bueno, cayó bien el cuento,
y decidí escribir otro, más largo, con más pretensiones, y enviarlo a Casa de Teatro. Pero desafortunadamente le había yo entregado el cuento a Pedro Peix y a Rafael García Romero. Escúchenme, que a mí me gusta decir los nombres de las personas. Y a Rafael García Romero. Y para mi desgracia, uno de los dos fue jurado y con espada desenvainada se negó a que ese texto fuera premiado. Para mi suerte tampoco me dieron mención y pude enviarlo entonces el siguiente año y fue premiado. Así que irremediablemente comencé a escribir poesía y cuento. Ahora estoy envuelto en un proyecto de novela, de 2 novelas, porque ocurre que como no soy tan organizado como Nan, soy un escritor caótico. Había comenzado a escribir una novela sobre la Guerra de Abril. Investigué sobre el tema, trabajé alrededor de 100 y pico de páginas y por la mitad se atravesó otra historia y he comenzado a escribir esa historia. Tengo alrededor de 8 versiones de la misma novela y no sé qué voy a hacer con ellas.